en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar del glaciar Perito Moreno, ubicado en la Patagonia. Tiene 250 kilómetros cuadrados aproximadamente, para que tengan idea. Hay una imponente muralla de hielo que alcanza hasta 70 metros de altura sobre el nivel del agua. La otra característica que tiene es que se puede ver. Las pasarelas están muy cerca para poder ver esta muralla de la cual hablamos. El color del hielo es de un asombroso color azul profundo, porque se comprime el hielo y la forma, según en la que esté, refleja ahí la luz y ese color. Y además una gran biodiversidad, ¿no? Incluyendo fauna, flora, que se ha adaptado a ese ambiente extremo. Ahí está el cóndor andino también y otras especies de plantas autóctonas, por ejemplo. Y es patrimonio de la humanidad. Desde 1981 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Lo cierto es que el glaciar, como tantos otros ecosistemas, está en problemas por el calentamiento global. Acaba de salir un estudio de investigadores, donde participan investigadores argentinos y alemanes, que dice que está el glaciar cada vez más cerca de un retroceso catastrófico. ¿Qué implica eso? ¿Es una palabra tomada al azar o técnicamente catastrófico? Habla de lo que estamos pensando nosotros acá y ustedes, quién sabe dónde están. Lucas Ruiz es investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el INAGLIA, y está con nosotros hoy. Creo que está en Chile, Lucas. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Sergio, un gusto hablar con vos. Bueno, igualmente para nosotros, Lucas. ¿Por dónde andás? Estoy en Chile, sí, las afueras de Santiago, en un pueblito que se llama Las Vertientes, ahí en la cuenca del río Maipo, perdón. ¿Y estás viendo las montañas? En este momento sí, obvio. Sí. Bueno, está dentro de ya de lo que sería la cordillera de los Andes, al pie, pero del otro lado, ¿no? El lado oeste. Qué belleza. Bueno, enmarcado en ese paisaje está Lucas Ruiz, con quien vamos a hablar ahora. Y bueno, a mí lo primero que me impacta, supongo que a todas las personas que lo leen, es esta caracterización que decía, ¿no?, de que está en un retroceso catastrófico. ¿Qué implica eso técnicamente? Sí, justamente el término catastrófico la jerga por ahí en la que se usa habla de que es un retroceso que está siendo acelerado, o sea, cada vez a mayor velocidad, y justamente eso implica que va a ser en muy poco tiempo con respecto a la historia del glaciar, ¿no? En vez de ser un retroceso continuo o paulatino, es algo mucho más acelerado y por eso se usa el término catastrófico. Y también nosotros señalamos de que a escala humana, ¿no?, a escala nuestra, de generaciones, de décadas, es también considerado irreversible. Si bien los glaciares tienen la capacidad de tanto crecer como achicarse, porque en relación con el clima, en el contexto de cambio climático, también sostenemos que este retroceso será irreversible, porque justamente lo que no vemos en nuestras proyecciones de clima futuro es un enfriamiento, sino todo lo contrario, ¿no? Un calentamiento del planeta. ¿Nos estás hablando concretamente de la desaparición del glaciar Perito Moreno? No la desaparición en términos históricos, porque el glaciar es un glaciar extremadamente grande. Por ahí a veces cuesta hacernos nosotros
una idea de la magnitud de lo que es este glaciar, pero vos lo mencionabas, tiene más de 250 kilómetros cuadrados. Entonces, nosotros lo que vemos es una partecita del glaciar y hacia arriba, hacia el interior del campo de hielo, hacia el interior de la cordillera de los Andes, el glaciar es extremadamente grande. Entonces, no se espera que estos glaciares, ni el Perito Moreno, ni el Uppsala, ni el Viedma, los grandes glaciares que tenemos, vayan a desaparecer en el próximo siglo ni en los próximos siglos. Es uno de los lugares donde sabemos que va a quedar hielo, o por lo menos los modelos que tenemos de proyección futura muestran de que el hielo va a persistir por varios siglos más, por lo menos hasta las modelizaciones más extremas que tenemos. Y entonces, pero ¿qué implica para el glaciar, para el ecosistema del lugar, ese retroceso catastrófico? ¿Se va a poder advertir simplemente mirándolo, o esto es una cuestión técnica que vos decías es irreversible? ¿Pero qué implica justamente esto? Bueno, el glaciar, por ahí para los que nos están escuchando y no conocen, o los glaciares, porque vamos a hablar de algo más genérico, son masas de hielo que fluyen. Esto quiere decir que el hielo se genera en la parte alta de la cordillera, producto de las nevadas se van apilando, por así decirlo, y a medida que se va apilando la nieve, se empieza a compactar y esa nieve deja de ser blanca y, por así decirlo, blanda, y se comprime y se transforma en un sólido bastante rígido que es el hielo, pero que este hielo o este rígido tiene la capacidad de fluir, de deformarse por su propio peso y comenzar a moverse, y así se va moviendo pendiente abajo. Imagínense que el glaciar, su zona de acumulación, está, de donde lo vemos nosotros, más o menos entre unos 30 y unos 20 kilómetros, unos 15 kilómetros del lugar donde están las pasarelas. Sí. Entonces el glaciar fluye un montón, fluye a velocidades que alcanzan los 800, 900 metros por año, y tiene espesores increíblemente grandes, de entre 700 hasta, en algunos lugares, hasta más de 1000 metros de espesor de hielo. Toda esta masa de hielo como decía yo, al deformarse, al desplazarse, va fluyendo y llega hasta el frente donde lo vemos hoy en día, y ahí el glaciar, podemos decir, termina en el lago argentino, y en el lago argentino va desprendiendo estos témpanos, y se ha mantenido en esa posición porque hay un equilibrio, y acá viene la relación con lo catastrófico. Hay un equilibrio entre la fuerza o la presión que ejerce el hielo cuando llega a este lugar, y la presión que ejerce el agua, y eso se ha mantenido más o menos por los últimos casi 100 años, ¿no? El glaciar Perito Moreno es un glaciar que nosotros siempre consideramos que fue un glaciar anómalo, y lo sigue siendo, porque mientras el resto de los glaciares de la región a principios del 1900 ya estaban en retroceso, ya mostraban signos de estar achicándose, el glaciar Perito Moreno mostraba signos de todo lo contrario, de crecer. Es así que en 1917 alcanza a tocar por primera vez la península y se mantuvo más o menos en la misma posición hasta casi el año 2018-2019. Así que podemos decir que casi durante 100 años se mantuvo en el mismo lugar, y ahora lo que estamos viendo es que ese equilibrio, ese balance que había de fuerzas, se ha roto, y el glaciar está desequilibrado, por así decirlo, dinámicamente, y entonces empieza este retroceso, que al principio vimos como, mira, se nota un poquito de retroceso en tal lado, ahora se nota también acá, ahora se nota también acá, y cuando empezamos a decir, no, pará, esto se está cada vez notando más, nos pusimos a estudiarlo con mayor detalle y encontramos claras evidencias de este retroceso catastrófico. ¿Por qué? Porque cada vez se va acelerando más, y en algún momento, que por lo último que hemos estado viendo, podrían ser el próximo año o dentro de un par de años más, el glaciar va a perder este apoyo que tiene en la zona más baja del lago, que es justo frente a las pasarelas, y cuando pierde ese apoyo
va a romperse muy rápidamente y va a retroceder fuertemente hasta una nueva posición de equilibrio, que va a ser unos 2 o 3 kilómetros de la posición actual. Entonces, ahí es donde más claramente se va a notar este retroceso catastrófico, porque va a ser muy rápido en casi todo el glaciar. Bien, o sea que... Sin embargo, si vos me Sí. Sí, perdón. No, Si dale. vos me decís cuándo comenzó este retroceso catastrófico comenzó hace un par de años atrás. Lo estamos viviendo, porque, y acá viene para que tomes la diferencia, en los últimos 20 o 25 años, el glaciar, o por ejemplo entre el 2000, para ser más preciso, y el 2018-19, el glaciar tenía una tasa de cambio de frente de 0. O a veces avanzaba, Sí. en invierno avanzaba y en verano retrocedía. Y ahora tiene tasas de retroceso de 800, 900 metros por año. Entonces, casi un ahí kilómetro. se nota esa magnitud, casi 1 kilómetro por año. Ahí se nota esa magnitud de que ya comenzó este proceso. ¿Y el proceso tiene que ver exclusivamente con el cambio climático o hay otras situaciones que no tienen que ver con la incidencia exclusivamente del hombre? El proceso está disparado, nosotros decimos, como que el generador de este proceso es el cambio en el clima. Después, ese cambio en el clima, nosotros lo asociamos a la actividad humana, porque lo que vemos es que está fuertemente controlado por el aumento de los gases de efecto invernadero. Entonces ahí la conexión con la actividad humana. Pero una vez que comienza por efectos climáticos, que está asociado a que en verano hace más calor, entonces el hielo se derrite más, en invierno hay menos precipitación, entonces no se genera tanto hielo en la zona superior y eso va debilitando, por así decirlo, el glaciar, pero la respuesta catastrófica es una respuesta dinámica del glaciar, de que a medida que el glaciar se va adelgazando ya no tiene la misma fuerza, entonces comienza a flotar. Hoy en día el glaciar Perito Moreno está muy cerca de entrar en ese régimen de flotación que va a hacer que se rompa cada vez más rápido y tenga este retroceso acelerado, o está generando este retroceso acelerado que va a terminar en un retroceso catastrófico como se menciona en el artículo. También es importante tenerlo en cuenta que esto no es algo que nosotros hemos descubierto para el Perito Moreno, es lo que se observa en la gran mayoría de los glaciares que terminan en cuerpos de agua y retroceden producto del cambio climático. Sí, impacta. Ya tuvo un retroceso catastrófico, sí, perdón que estoy hablando mucho, no, dale. Ya tuvo un retroceso catastrófico el glaciar Viedma, que está en el Parque Nacional Los Glaciares, ya tuvo un retroceso catastrófico el glaciar Uppsala, otro de los grandes glaciares de Argentina, y te puedo contar un montón de otros glaciares que están del lado chileno del Campo de Hielo Sur que también lo han tenido. Entonces tampoco es un proceso nuevo para la región ni nuevo para este tipo de glaciares. No, impacta porque el glaciar Perito Moreno es el glaciar Perito Moreno, ¿no? Es como el emblema de los glaciares y el que se suele ir a visitar, que hay turistas del mundo entero y demás, y por lo que implica, ¿no? Pero es realmente importante poder advertir esto que decís, que esto no es un fenómeno aislado, sino que está ocurriendo y desde hace tiempo con todos los glaciares. Bueno, Lucas, muchas gracias, agradecidos por el trabajo que han hecho y bueno, porque nos hayas podido compartir parte de eso esta mañana. Si alguien quisiera tener acceso integralmente al trabajo, ¿dónde lo puede buscar? El trabajo está publicado en una revista internacional, está publicado en inglés, pero es una revista de acceso libre, entonces simplemente con buscar el título del artículo, que es State and Fate of Perito Moreno Glacier, ¿sí? Que sería como el estado y el futuro del glaciar Perito Moreno, lo puede encontrar, y si no, simplemente buscando Perito Moreno. En las noticias van a encontrar un montón de artículos donde divulgadores y periodistas científicos le bajan un poco el tono técnico al artículo y lo presentan de una forma mucho más amena, ¿no?
ahí tenemos por ahí un poco esta divorcio entre los técnicos y el resto de la sociedad, que no, me pasaría a mí también si me pongo a leer sobre algún aspecto médico, Claro. un paper, va a ser mucho más difícil que si lo leo en una nota escrita por un divulgador que me explica mucho más sencillo los Exacto. conceptos, que por ahí en los artículos técnicos ya están dados como sabidos. Bueno, Lucas, muchas gracias por este rato, insisto, y buen ascenso a la montaña. Ahí me dice Mariana que te Bueno, vas para arriba. sí, justo ahora estoy esperando que me pasen a buscar. Vamos a aprovechar el buen tiempo que hay por aquí para ir a recorrer la parte alta de la cuenca del río Maipo. Qué lindo. Bueno, hermoso. Se nota que tu trabajo está ligado justamente a la naturaleza, a lo que ves y bueno, a la correcta apreciación también, porque no es lo mismo trabajar desde un escritorio que alguien que trabaja en campo, que disfruta del campo y que puede reconocerlo y volver a reconocerlo todas las veces que sea necesario. Ahí pareciera importante esa ligazón, ¿no? La naturaleza ahí siempre presente y al lado nuestro. Un gran abrazo. Muchas gracias. Tengan un buen día. Igual. Lucas Ruiz, investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. El IANIGLIA es el instituto tan famoso de Argentina que hizo la medición de los glaciares, hizo el mapeo de los glaciares cuando la Argentina tuvo una ley de glaciares y que se trataba de cumplir. Ahora se ha ido desvirtuando con el paso del tiempo porque, como es sabido, el gobierno nacional niega el cambio climático. Está prohibido la frase cambio climático en las oficinas públicas. En la Cancillería, inclusive, no se puede hablar de cambio climático. Ninguno de los funcionarios ni empleados puede utilizar esa palabra, ni verbalmente, menos en los escritos que hacen, en los pedidos y demás. Pero bueno, Lucas nos ha dicho que el glaciar está en un estado catastrófico y lo que veremos en los próximos años es un retiro de varios kilómetros, aproximadamente 1 kilómetro por año está retrocediendo. Por lo tanto, si uno va a ir a la pasarela, lo que verá concretamente es que cada vez se aleja más, una especie de gran cuerpo de hielo a la deriva. Y la otra cosa importante que dijo es que otros glaciares, el Viedma, el Uppsala, tantos otros, están corriendo la misma suerte por el cambio climático, por las situaciones del clima naturales y por la influencia de las actividades humanas sobre el clima. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.